Continuamos con la siguiente ponencia. Estará a cargo del ingeniero Zenón Aguilar. El ingeniero Zenón es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctorado en la Universidad de Kioto, Japón, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, actualmente subdirector de investigación del CISMIT, es gerente general de la empresa SER. Y bueno, lo recibimos al ingeniero Zenón con fuertes palmas. El ingeniero Zenón va a desarrollar la conferencia Aspectos sismológicos del terremoto de Ecuador del 16 de abril del 2006. Muy buenas tardes, señores asistentes, doctor Aguilar, mucho gusto de verle, mi colega. Disculpen la tardanza, realmente me confié un poco por el tráfico, me agarró. Vengo de Los Olivos, lamentablemente no pude llegar a tiempo. Bien, en esta oportunidad voy a presentar un poco las enseñanzas que hemos obtenido de este evento luego de nuestra visita con los colegas acá, con don Yecle, con nuestro amigo José Velázquez, ¿no? Entonces voy a hablar algo de nuestras experiencias y de lo que se ha podido obtener pues, en este aspecto sismológico. Esta es la misión que fue enviada por Ceresis, ¿no? Para hacer el reconocimiento de daños pues, luego de este evento, ¿no? Está justamente el ingeniero Luis Yecle, que ya presentó, José Velázquez, ¿no? Y el colega Juan Carlos Singaucho del Instituto Geofísico de la Escuela Política Nacional, ¿no? Que fue nuestro colaborador allá y nos hizo un muy buen apoyo para desarrollar nuestra labor, ¿no? Nuestro agradecimiento a esta institución en particular. Bueno, en cuanto al evento en sí, ¿no? El terremoto de Muisne es conocido este evento por su epicentro muy cerca, localizado en esta ciudad de Muisne, ¿no? Como ya conocemos, tiene una magnitud de 7.8 en la escala Kawamori. Un sismo muy superficial, ¿no? De subducción interfase de 20 kilómetros de profundidad, que está en interacción pues, de la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿no? Y como ya mencionó nuestro colega Luis, ocurrió pues, un día sábado 16 de abril a las 18:58 de la tarde, prácticamente a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, el evento, ¿no? Principal, que fue de una magnitud considerable, tuvo una gran cantidad de réplicas, ¿no? La distribución de réplicas se concentra básicamente en esta área, ¿no? Lo cual evidencia ya la zona de ruptura, ¿no? Han ocurrido réplicas importantes de magnitud 6.8, las 6.7, las más grandes, que justamente ocurrieron cuando nosotros estábamos en esta visita, ¿no? Fue el día 18 de mayo. Ocurrieron dos eventos el mismo día y justamente vivimos pues ahí, fuimos testigos de la alarma de la población por estos eventos de sacudimiento bastante intenso y la gente pues, después de haber soportado un evento de gran magnitud estaba bastante alarmada luego de estos movimientos, ¿no? Entonces el sector pues que se evidencia que ha tenido una ruptura pues, toda esta área, ¿no? Y que se demuestra pues con este modelo de ruptura que fue propuesto por el USGS, ¿no? Donde se muestra todo el área, que más o menos es un área de 180, 190 kilómetros por 150 kilómetros de ancho, ¿no? Entonces todo esto es el área que se ha activado y ha generado una liberación pues, de energía equivalente a un sismo de magnitud 7.8. En esta zona, digamos del foco, se observa pues, un desplazamiento entre los planos relativos, ¿no? de los dos bloques de las placas de hasta de 4 metros, ¿no? Entonces, y esta es la distribución de la ruptura. Ligeramente la ruptura se orienta lógicamente con mayor incidencia hacia el sur,
con una liberación de energía importante en el sector, ¿no? Entonces, eso también va a ser una cierta explicación de la forma en que se obtienen los registros acelerográficos en este evento, ¿no? El Instituto Geofísico ha realizado pues una evaluación de todas las zonas y ha propuesto esta distribución de intensidades sísmicas, ¿no? En la escala de macrosísmica europea, ¿no? Donde se muestra pues, que ha habido en la zona epicentral una intensidad de hasta de 9, ¿no? Esta es precisamente una escala de Mercalli modificada con unas ciertas características particulares adaptadas de los europeos, ¿no? Entonces, esta es la distribución de intensidades, una franja bastante angosta en el litoral con intensidades altas y luego la energía se disipa rápidamente conforme ingresa hacia el continente. Y si nosotros miramos la historia sísmica de esta región en Ecuador, ¿no? Justamente hay una información bastante interesante propuesta por Chillier y su grupo de colaboradores francés, que muestra pues justamente, ¿no? Que en el año 1906 ocurrió un terremoto de gran intensidad, es el sexto a nivel mundial, ¿no? Con magnitud 8.8, ¿no? Y este es el área de ruptura de todo este evento, ¿no? Agarra pues prácticamente la costa de Ecuador hasta Colombia, ¿no? Una gran área de ruptura. Y los siguientes sismos del año 42, 58, 79 ocurren eventos, ¿no? De magnitud entre 7.7 y 8.2, ¿no? Que se concentran en estas zonas, ¿no? Que prácticamente rompen una vez más toda el área de afectada pues, por el sismo del año 1906. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos una evaluación así bastante gruesa, podemos decir que justamente ya los eventos que han ocurrido en estas fechas ha generado pues una liberación de energía en todo este sector, ¿no? Sin embargo, en esta investigación, Chile, ¿no? Y ya apoyándose de el monitoreo del desplazamiento de la corteza mediante GPS, ¿no? Hace una evaluación y detecta justamente un área de un silencio sísmico, ¿no? En este sector, ¿no? Que prácticamente está latente, ¿no? A ser esto roto, ¿no? Justamente en el artículo que él publica en el año 2014 menciona esto, ¿no? Que la PDVSA localizada entre las áreas de los sismos de 1942 y 1958 permanecen sin romper desde 1906, por lo tanto se considera pues, probable la ocurrencia de un evento sísmico de magnitud mayor de 7.5, ¿no? Y un potencial tsunami en este sector, ¿no? Entonces, justamente en esta próxima en los próximos años, dice él, ¿no? En el año 2014, justamente 2 años después, ocurrió este evento, ¿no? En este sector indicado. Algo similar, este mismo grupo también hizo una evaluación para el sismo de Maule en Chile, ¿no? El año 2010, ellos habían hecho una evaluación con esta misma metodología, ¿no? de detección del movimiento de la corteza, y precisamente circunstancialmente, digamos, 2 años antes también hacen una publicación donde se evidencia pues un silencio sísmico en ese sector y él anuncia un probable rompimiento de las fuentes, ¿no? Que va a generar un evento de la magnitud ocurrida pues, en Chile. Entonces, prácticamente con esto ya es una segunda aproximación, digamos, de una predicción, de una probabilidad. Lamentablemente no podemos predecir fechas, ¿no? Pero sí áreas probables de ruptura, ¿no? Y es algo similar como el que se está también evidenciando en este sector del centro del Perú, ¿no? Entre Cañete y Chimbote. Hay un silencio sísmico importante que ya se está esperando que ocurra un evento así de estas características, ¿no? Entonces, con esta información ya se tiene una mejor aproximación, ¿no? Con una mejor certeza, digamos, de lo que puede ocurrir en el futuro próximo. Bueno,
justamente el Instituto Geofísico tiene una red nacional de acelerómetros, ¿no? Están en este sector, ¿no? Están dedicados por estas estaciones, ¿no? Y afortunadamente esta red está ya implementada, y cuando ocurre el movimiento sísmico, gran parte de estas estaciones obtuvieron el registro del evento principal, y lógicamente muchos más durante las réplicas, ¿no? Entonces esta información es muy valiosa para nosotros, nos da muchísimo, digamos, una forma de entender el movimiento, entender los daños. Por ejemplo, una primera impresión que nos dio al ver estos registros, ¿no? Fíjense acá, en la zona epicentral, en la zona de Pedernales, la estación APED de Pedernales obtiene un evento que tiene una aceleración máxima de 1.4 G, ¿no? Un sismo muy intenso, muy impulsivo, ¿no? Que se ha registrado. Hay otra estación en la misma ciudad que registra 1.01 G, algo así, ¿no? Entonces tenemos pues este tipo de información que nos da ya una idea muy clara de la intensidad del movimiento y de la magnitud de los daños observados en este sector. Si nos vamos más hacia el sur, hay algunas otras estaciones, por ejemplo la estación de Chone, que tiene 0.36 G, ¿no? Aquí también está Puerto Viejo, de 0.42, y la estación en Manta, de 0.50 G, ¿no? Y así hay otras estaciones, como por ejemplo en Guayaquil, una estación que marca 0.02 G, o sea, un movimiento muy tenue, ¿no? Pero a pesar de eso, por condiciones de sitio, han habido en algunos sectores bastantes daños también en la ciudad de Guayaquil. Entonces, eso es la importancia de estos eventos, de estos registros, ¿no? Que nos permiten entender, digamos, lo que ocurre de una manera más técnica, más completa. Entonces, si nosotros vamos un poquito hacia el norte, también vamos a encontrar algunas otras estaciones, y que fíjense, a pesar de estar a distancias bastante próximas, la intensidad del movimiento es muchísimo menor acá, ¿no? En este momento no está graficada esta estación, pero es algo de 0.2 G, me parece, ¿no? O algo por ahí, ligeramente menor que otras pues obtenidas, inclusive a mayor distancia del epicentro, pero, ¿no? Una dirección de mayor, de propagación de una mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces, por ahí un poco que esta información, esta intensidad de los movimientos hacia el sur, se explicarían un poco por la directividad de la energía que se concentra propagándose hacia el sur. En la dirección de la ruptura viajan las ondas y se concentran, similar al efecto Doppler pues, en el sonido, ¿no? Entonces eso sería un poco la explicación de estos movimientos mucho más intensos en el sur que en el norte. Entonces esta red nos está dando pues, una información muy valiosa, ¿no? Para estos fines. Nosotros acá hemos estado representando muchos de estos registros obtenidos con los espectros, ¿no? En un caso con el espectro propuesto por la norma ecuatoriana, ¿no? Y en otro para la norma peruana. En algunas estaciones hay información del tipo de suelo, ¿no? En la que están colocados estos equipos, ¿no? Entonces por ahí hay algunas información de la velocidad de ondas de corte promedio en los 30 metros superficiales del terreno, con los cuales uno clasifica el suelo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la estación en Pedernales está clasificando casi como un suelo D, ¿no? Lo cual pues genera una equivalencia más o menos con el suelo 2 en nuestro reglamento, ¿no? Y tiene un factor de amplificación correspondiente. Entonces el espectro es esto, para la norma ecuatoriana, para la norma peruana, para un suelo 2 es esto, ¿no? Considerando pues la zona sísmica de mayor aceleración que la zona del 4, con 0.45, ¿no? Y observamos los espectros de los dos registros obtenidos en esta, de las dos componentes del registro obtenido en la estación Pedernales, ¿no?
observamos pues, que el espectro es muy superior a los efectos de diseño. Eso implica pues una gran cantidad de daños, ¿no? Porque es un evento que supera la aceleración de diseño, ¿no? Si nos vamos ya un poco más al sur, vamos a encontrar esta estación de Chone, que tenía un valor de 0.3 G en la superficie del suelo, y en la respuesta estructural tiene esta característica. Mira, una gran amplificación en periodos largos, entre 1.4 y 1.5 segundos, ¿no? Que superan ampliamente las formas espectrales del espectro de diseño, de la norma ecuatoriana y peruana correspondiente, ¿no? Entonces esto puede ser un efecto muy local del suelo que representa pues un comportamiento particular del movimiento sísmico. En Ecuador también se tenía, en Guayaquil se tenía con los dos espectros, prácticamente no hay pues mayor amplitud de movimientos, ¿no? Pero acá en alguna estación hay una aceleración de hasta 0.1, ¿no? 0.1 G, pero que la condición de sitio no es conocida y aparentemente ahí el problema ya viene en el rango de periodos largos, con el problema de los desplazamientos de gran amplitud que generan estos eventos, ¿no? Así, bastante aceleraciones bajas, pero nivel de desplazamiento importante. Entonces, con esta información, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la estación de Manta, ¿no? La ciudad de Manta, justamente la estación que nosotros visitamos, es la primera foto del grupo de trabajo. Entonces acá sí vemos, ¿no? Que la aceleración era prácticamente 0.5 G en el nivel de superficie del terreno, y las aceleraciones espectrales que son bastante bien contempladas con la norma tanto ecuatoriana, ¿no? Como con la peruana, ¿no? La norma peruana se debe superar ligeramente en periodos largos, ¿no? Y la norma ecuatoriana ligeramente en periodos cortos, ¿no? Para los suelos, en este caso tipo C, y para la norma peruana se sigue clasificando como suelo tipo 2, porque es alrededor de 490 metros por segundo de velocidad promedio de un recorte en este sector, que la norma peruana clasifica como suelo 2. La norma ecuatoriana que adopta el IBC prácticamente clasifica como suelo tipo C, ¿no? Entonces, este sería un sismo prácticamente de diseño, ¿no? Obtenido en la estación Manta. Acá hay otro en Puerto Viejo, ¿no? Fíjense ustedes la concentración de energía de un rango de periodos bastante particular, de 0.3, 0.4 segundos, ¿no? Un pico muy elevado, y cómo quedan las normas, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Entonces, posiblemente eso explique también el nivel de daños observados en los edificios que tengan un periodo similar a eso, ¿no? Una gran concentración de energía en esos periodos. Por último, esta es la estación Esmeralda, la que estaba ligeramente al norte de Pedernales, ¿no? Como les decía, miren, la aceleración pico del terreno menor a 0.2 G, a pesar de la corta distancia hacia el epicentro, ¿no? Entonces, esto explica prácticamente que la directividad de las ondas ha sido hacia el sur, o sea, desde la zona epicentral, la ruptura se propaga directamente hacia el sur, concentrando la energía, ¿no? Y también está explicado con la cantidad de epicentros que ocurren pues en la región sur de epicentros réplicas que ocurren en la región sur del epicentro del evento principal. Entonces, eso es un poco las características. O sea, no solamente por la distancia epicentral las intensidades son importantes, ¿no? Sino también por las particularidades de la propagación de la ruptura en la fuente y algunas otras condiciones locales de sitio, ¿no? Esta es la información, la interpretación que nosotros encontramos. En cuanto a evaluación de peligro sísmico, también es muy importante conocer cómo las ondas se atenúan en función al camino de propagación, a las distancias pues desde la zona epicentral o de la zona de ruptura. Entonces, convencionalmente nosotros estamos usando para la evaluación de peligro sísmico en el país, ¿no? En proyectos especiales, ¿no? O también para la norma, están utilizando ecuaciones propuestas por investigadores pues, americanos, japoneses, ¿no?
Por ejemplo, hay una ecuación bastante utilizada, la ecuación de Zhao, un investigador chino que hizo su trabajo en Japón utilizando precisión de subducción en diferentes partes del mundo y propone estas curvas de atenuación. Entonces acá también, lamentablemente, cuando nosotros tenemos nuestra red acelerográfica, no tenemos muy bien identificado el suelo, el tipo de suelo en el cual están ubicadas. Entonces hay algunas que están ubicadas en suelo C, hay algunas que están ubicadas en suelo D, E, ¿no? O sea, suelos más blandos. Entonces, como no hay información, nosotros lo que hemos hecho es graficar, por ejemplo, la ecuación de Zhao para suelo tipo C, ¿no? Que son estas curvas, y aquí hemos representado las aceleraciones obtenidas de los registros en las diferentes estaciones, ¿no? Por ejemplo, este es el de Pedernales, ¿no? Con 1.4, que se escapa pues, de toda esta ley de atenuación, ¿no? Es un valor muy alto para esta distancia a la ruptura registrada, pues, ¿no? Entonces, y así, hay otras ecuaciones, hay otros registros que están graficados acá, que no necesariamente corresponden al tipo C, pero hemos creído conveniente graficarlas un poco para tener en cuenta cómo van variando estas ecuaciones. Y por ejemplo, para suelo C, ¿no? Se observa que este es para el valor de TGA, para el periodo 0, este es para 0.2 segundos, este es para 1 segundo y este es para 3 segundos. Estos representan periodos largos del espectro y estos periodos cortos. Entonces acá observamos que definitivamente hay una cierta correspondencia, ¿no? Entre las ecuaciones. Este es el valor promedio propuesto por la ecuación y este es más una desviación y menos una desviación estándar, ¿no? Entonces para 0 segundos y 0.2 segundos de periodo observamos una cierta correspondencia, ¿no? Ligeramente mayor la predicción de la ecuación que los registros, ¿no? Pero en suelos, en periodos largos ya los valores registrados, las aceleraciones espectrales obtenidas de estos registros están un poco por encima de la predicción de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, en el siguiente gráfico nosotros tenemos la misma ley de atenuación para un suelo tipo D, y acá vemos ya que en periodos largos, ligeramente, en suelos blandos se amplifica el valor de la aceleración espectral predicha por esta ecuación, ¿no? Y los valores observados quedan un poco por debajo, ¿no? Pero en cambio en periodos largos sí, se están enmarcando bastante bien. Entonces, como conclusión, pues observamos que la ley de atenuación no encaja realmente con las características de los signos observados, ¿no? Habría que revisar con mayor detalle los tipos de suelos y ver cómo realmente están generando esta predicción, estas ecuaciones, y con lo cual podemos pues quizás adaptar algo mejor a nuestra realidad, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Hemos hecho para diferentes leyes de atenuación. Acá tenemos la ley de atenuación de Young, que ha sido también bastante utilizada en los años anteriores, ¿no? Esto tiene para roca y suelo que clasifica como tipo D básicamente, y tienen básicamente en periodos largos una mejor aproximación que en periodos cortos, ¿no? Acá tenemos la otra ley de atenuación de McBerry, que realmente es usada convencionalmente en el estudio de peligro sísmico, que tampoco encaja muy bien en lo que es periodos cortos y también en periodos largos para suelo tipo C, y suelo tipo D tiene prácticamente la misma característica, ¿no? Hay también otras leyes muy recientes propuestas por Abrahamson y colaboradores, las BC Hydro, que esto tiene una particularidad que puede ser desarrollada para una velocidad de ondas de corte específica. En este caso se ha utilizado para la velocidad correspondiente a un suelo tipo B, ¿no? De roca, y obtenemos estos valores, ¿no? Que en una cierta forma pues van marcando los observados. Acá en periodos largos hay una bastante dispersión, ¿no? Si lo hacemos para un suelo un poco más blando, de menor rigidez, ¿no? 400 metros por segundo de velocidad de corte, se observa un poquito mejor el comportamiento en periodos largos, pero en periodos cortos también hay ciertas discrepancias. Entonces, eso es un poco la información que se ha obtenido, un poco la interpretación de lo que estamos usando convencionalmente, y
manifiesta pues la importancia de tener los registros, ¿no? Aquí en el Perú ya afortunadamente el IGP está instalando una red importante de acelerómetros a nivel nacional. El CISNI también está colocando más de 60 acelerómetros acá en la ciudad de Lima. Entonces queremos ver que en el futuro que ocurra un evento sísmico podamos tener también información de este tipo, que es muy valiosa para nuestros fines. Esta es una adicional con la velocidad de 200 metros por segundo, un poco más blanda, que encaja un poco mejor en los periodos largos, periodos cortos y altos. Bueno, aquí hay otra ley de atenuación, varias leyes de atenuación que hemos dejado ahí como ejercicio para que vayan trabajando los alumnos. Nos han presentado una serie de resultados interesantes que hay que interpretar. Finalmente, ya para terminar, es una cosa muy rápida sobre los efectos geotécnicos en las ciudades visitadas. El mayor efecto se ha observado pues, en la ciudad de Manta, donde, como ya mencionó Luis, ¿no? Había una zona de concentración de daños que es conocida como la zona cero, que está bastante afectada, ¿no? Un sector de esta área tiene muchos daños, y que en esta zona pues, se ha observado licuación de suelos, ¿no? En zonas libres aquí cerca de la ribera de este río, que es evidente pues, la ocurrencia de licuación, y también en este sector de las viviendas, ¿no? Se observa pues, el levantamiento de los pisos, asentamientos, hundimientos, ¿no? Que podrían ser explicados con la ocurrencia de licuación de suelo. Fíjense este desplazamiento lateral en esta vivienda, ¿no? Los desplazamientos en el suelo, había un corrimiento hacia la zona. Nos indicaban los pobladores que era el antiguo lecho de un río, ¿no? Entonces que ha sido habilitable para fines urbanos, ¿no? Y las viviendas que bastante afectadas por desplazamiento permanente del suelo, ¿no? Que evidencia pues, algún efecto de licuación. No se observa afloramiento de volcanes de arena, etcétera, de superficie, ¿no? Pero sí se nos manifiesta que el nivel freático es bastante superficial y el suelo está conformado por arena suelo, ¿no? Por lo cual se deduce que había efecto de licuación. En Puerto Viejo también hay una zona de daño bastante concentrada, pero se observa que los suelos son ligeramente arcillosos, ¿no? Con un nivel freático alto, ligeramente blandos, por eso que genera un pico importante, digamos, en 0.4, 0.5 segundos, ¿no? De periodo. Entonces, probablemente esta concentración de daños en este sector sea pues, debido al efecto local de sitio, que debe ser evaluado. Pues, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas mediciones de microtrepidaciones, pero desafortunadamente todavía no hemos podido obtener los espectros para entender el comportamiento dinámico de estos suelos, ¿no? En Pedernales también se ha hecho una investigación, hay el efecto de licuación solamente en el litoral, que la ciudad no tiene mayor expansión en esta zona, por lo tanto los daños que se han observado son básicamente debido a la vibración del suelo y a la característica propia de suelos arcillosos, ¿no? Bueno, esto es también ya unas vistas que por nosotros hemos viajado un mes después del evento, ¿no? Y ya no hemos podido observar muy en detalle esto, pero estas son las fotos tomadas por Roberto Luque, de la presentación que hicieron allá en PIR. Y se observa pues una gran cantidad de desplazamientos. Nosotros hemos sido testigos ya de los desplazamientos, de las deformaciones del suelo en la zona de los terraplanes de aproximación de los puentes, pero que han sido ya habilitados. Acá se observa una mayor intensidad de desplazamientos en estos puentes. Ellos han visitado con menor tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, la evidencia de los daños de desplazamientos laterales por falla de taludes. Bueno, eso es básicamente lo que quería mostrarles. Gracias por su atención. En esta lista pues hago un agradecimiento bastante grande para Ceresis, que ha sido la institución que nos ha organizado este viaje de reconocimiento, ¿no? Y también, pues, bueno, el agradecimiento también va para el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ¿no? Y pues, el apoyo logístico brindado y también al financiamiento de la UNESCO, ¿no? Que sin ello no hubiera sido posible que nosotros hayamos hecho esta visita. Muchas gracias por su atención.